Ya, muy buenos días, chicos. Les doy la bienvenida a nuestra cápsula de historia, en la cual continuaremos repasando esta cultura mesoamericana que es los aztecas. Recordarán ustedes que ya hemos visto cómo empezaron, parte de su legado cultural y, por supuesto, su religión. En esta oportunidad veremos agricultura y economía, sin dejar de lado la actividad que deben realizar de la página 146 del libro de historia. Y dice así: lee la información, lee la fuente de información, luego analízala aplicando la siguiente estrategia. Y dice así: yo voy a leer hasta el primer punto y luego me va a continuar con la lectura la persona a la que voy a dejar con el audio activado en este momento. Uno de los rasgos principales del legado de las culturas de Mesoamérica fue el urbanismo. Continúa Brandon acá, donde dice ninguna ciudad. ¿A dónde? Donde dice ninguna ciudad. Ninguna ciudad se construyó sin la existencia de un núcleo religioso del templo de los templos y palacios estaban rodeados por espacios abiertos. Hasta ahí, para leerlo completo, dice: uno de los rasgos principales del legado de las culturas de Mesoamérica fue el urbanismo. Ninguna ciudad se construyó sin la existencia del núcleo religioso. Los templos y palacios estaban rodeados por espacios abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una ciudad, voy a ponerme a dibujar acá, que ahora tengo mucho talento dibujando en esto. Esta es la ciudad. Más encima estoy dibujando en blanco. Se va a ver muy bien. Así. Este será el núcleo religioso. Esta será una nueva ciudad. Como ya se enteraron, ninguna ciudad dejaba de considerar la importancia de la religión. Entonces, vamos a completar esta ciudad y se van a dar cuenta que va a haber un templo religioso, el templo del gobernador, y lo demás era la ciudad donde habitaban los campesinos, los artesanos, la nobleza, pero estas estaban rodeadas por espacios abiertos. ¿Por qué espacios abiertos? En especial lo religioso, porque la gente se aglomeraba para participar de esta ceremonia, para enaltecer a sus dioses en distintos ritos. Y consideren que les estoy diciendo ritos, ritos ceremoniales. Es un elemento bastante importante a considerar y no es menor.
Ahora bien, las viviendas del pueblo, que estaban muy dispersas, formaban amplios barrios alrededor de la parte central de la ciudad. La mayoría de los habitantes poseían, además de una casa con un solo piso, un pequeño terreno donde cultivaban algunos vegetales. Los mesoamericanos amaban todo tipo de plantas. Así pues, muchas de sus ciudades, vistas de lejos, parecían como una combinación de bosquecillos y jardines, salpicados con techo de paja, y aquí y allá, templos pintados y palacios elevados entre la capa verde del paisaje circundante. Un ejemplo extraordinario de esto fue la ciudad azteca de Tenochtitlán. Nuevamente dibujaré, no es que no me gusta hacer otra cosa, sino que es una forma muy elocuente de ejemplificar la situación. Este será el lago Texcoco. Recuerden que la leyenda cuenta que debían edificar donde encontraran un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Entonces, ¿cómo era esto posible de construir ahí? Se llegó a este lugar en el centro del lago Texcoco y se fueron ampliando. De a poco, de a poco, y así esta ciudad se fue ampliando y fue teniendo mayor envergadura. ¿Cómo era esto posible? Ponían mezcla de tierra, paja y unos maderos para poder caminar sobre él y poder cultivar estos islotes. Y llegado a un punto, esta ciudad fue abarcando cada vez más espacio de este lago. Y el lugar en donde estaba el águila con el nopal siguió siendo un lugar muy importante. Ahí, vean la diferencia, cómo era con un pequeño trozo de tierra, cómo fue quedando esta ciudad llamada Tenochtitlán, la ciudad de Tenoch, que era el líder en este momento. Dice, paso 1, identifica con un ticket el tipo de fuente de información. Eric, puedes activar tu audio. ¿Qué pasó? Ya. Dice, identifica con un ticket el tipo de fuente de información. Dice, ¿qué tipo de información es? ¿Es escrita, visual o material? ¿Qué tipo de información es la que acabamos de leer? Esta, ¿es visual, material o escrita? Material. Tú dices material. Sí. Ya, Digo material. vamos a ver qué dice Brandon. Brandon, ¿qué dices tú? ¿Qué tipo de información es? ¿Escrita, visual o material?
Escrita. Muy bien. Entonces, ¿cuál de las dos será? El tipo de fuente de información. Si se dan cuenta, acá abajo nos da una reseña y tiene una editorial, lo que nos quiere decir que este es un tipo de fuente escrita. Porque nos dio una editorial, que esa información es relevante para comprender qué tipo de fuente es. Dice, señala cuál es el tema que aborda la fuente de información y subraya sobre el texto los conceptos e ideas. Señala cuál es el tema que aborda la fuente de información y subraya sobre el texto los conceptos e ideas principales. La fuente de información está acá abajo. La podemos señalar. ¿De qué forma? Así. Esa es la fuente de información. Vamos a señalar ahora las ideas principales. Las vamos a subrayar. Uno de los rasgos principales de las culturas de Mesoamérica fue el urbanismo. Acá tenemos una idea principal. Urbanismo. Julián, indíqueme usted una idea principal. Urbanismo. Ya, urbanismo es una, la que indiqué yo. Dame otra idea principal. Mesoamérica. Ya. Culturas de Mesoamérica. Muy bien, y aparte está en el título, lo vamos a tomar. Muy bien, Julián. Ahora, Vicente Salazar. Indíqueme, por favor, una idea principal. A ver. Circundante. Eso, ¿dónde lo dice? Más abajo. Ya mira, Sí. otra idea principal es que los templos y palacios estaban rodeados por espacios abiertos. Idea principal, porque estamos hablando del urbanismo. Usted me dice circundante, elevado entre la copa verde del paisaje, circundante. Sí, muy bien, muy bien. Esa es una idea principal porque nos da otro elemento acerca de este urbanismo y cómo era, que tiene relación con templos pintados y palacios elevados entre la copa verde del paisaje, circundante. Muy bien, vamos a poner paisaje circundante como idea principal. Muy bien. Otra idea principal. Con el señor Julián. América Latina. ¿Dónde me dice acá América Latina? Espérame. Mesoamérica. Acá abajo dices tú historia de América Latina. Sí. Esa es la fuente de información.
Otra idea para que comprendamos por qué este urbanismo está centrado en lugares abiertos y trataba de emular las montañas es esto. Y sería nuestra última idea principal. Los mesoamericanos amaban todo tipo de plantas. ¿Queda clara esa parte? Perfecto. Entonces vamos a compartir una nueva función que en este caso es el contenido que ahondaremos la siguiente clase, porque ahora desarrollamos una actividad del libro. Ahondaremos en lo que tiene relación con la economía y la agricultura azteca. Dejaremos iniciado este contenido para que ustedes puedan profundizar en él más en la próxima clase y complementarlo lógicamente con las actividades del libro que fueron dadas a ustedes. Y dice, su ubicación. Como ya recordarán ustedes, el imperio azteca se estableció en el Valle de México. Por eso son los mexicanos. Los mexicanos era este pueblo. Los mexicanos. En los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y la costa de Chiapas. Pero aquí hay algo muy importante a considerar. Una pequeña parte de Guatemala. Este mapa ya lo habíamos visualizado, pero nunca está de más verlo. Porque si nos damos cuenta, para que entendamos por qué ocupa una parte de Guatemala, es por esto. Si se dan cuenta, aquí tenemos el imperio azteca. Para acá nosotros teníamos a los mayas. Y este espacio que da para acá, este breve territorio, lo podemos asociar a lo que hoy es Guatemala. ¿Cómo es esto? ¿Qué hizo posible de que los aztecas triunfaran sobre tantos pueblos que habían en este sector? Se confrontó con distintos pueblos vecinos. Los aztecas eran guerreros, los sometieron, y al someterlos tienen que recibir tributos y ganancias. Al alcanzar esto, tributos y ganancias, ya se establece este imperio, porque estas ciudades, esta pequeña ciudad que en su momento era Tenochtitlán, recuerden que era una ciudad que se fundó en un lago, y esto se fue ampliando. Se fue ampliando. Entonces, ya a mediados del siglo XV, ya se puede hablar de este mundo mexicano, de este mundo azteca. ¿Y en qué predominaron? Su poderío militar, su poderío político, y lógicamente imponiendo sus costumbres, sus tradiciones, parte de su cultura. Ese es el sometimiento cultural. Se han saltado muchas diapositivas, volveremos. Recordando que esta forma de gobierno que ellos establecieron
era el Tlatocayolt. Tlatocayolt. ¿Qué es esto? Recordad, tiene este nombre del Tlatocayolt porque el Tlatoani era la soberanía máxima, el gobernador, el rey, por así decirlo, pero que este no era hereditario. Este era elegido por un consejo. Por un consejo era elegido el gobernador, el rey. Por este consejo de nobles. Este rey era auxiliado, era apoyado por el Cihuacoatl, quien era el general de las fuerzas militares. O sea, si era apoyado por un general militar, pero que también dirigía la ciudad como el supremo sacerdote, era una sociedad jerárquica muy marcada con lo que hacía el Tlatoani y el Cihuacóatl. Se destaca también esta civilización porque tenían un consejo de estado. Pero escuchen esto, este consejo de estado nosotros ahora para comprenderlo mejor lo podemos entender como elitista, que puede ser incluso con parientes. Que es con los parientes. ¿Pero parientes de quién? Por los parientes del Tlatoani. Por eso tenía tanto poder el Tlatoani, porque eran sus mismos parientes quienes lo apoyaban en sus distintas funciones. Esta sociedad estaba conformada por calpulles, que son 20 clanes. ¿Y por qué estarán constituidos por 20 clanes? ¿Cómo es esto? Resulta que eran por clanes familiares, lazos de parentesco. Por ejemplo, para que se entienda, si fuésemos hoy, seguiremos siendo calpullis, el jefe familiar sería mi abuelo, y esta unión familiar tendría relación con el abuelo de mi esposa. Entonces se unen clanes para hacerse más fuerte cada vez. Los soberanos, los nobles, los que tenían más riquezas no pagaban tributos. Escuchen esto, los que tenían más dinero no pagaban tributos. Los que tenían menos sí pagaban, pero los nobles tenían tierras que eran trabajadas por los campesinos. Y para que ya entendamos esta pirámide social, el Macehualtín, que era conformado por artesanos, campesinos y comerciantes. Y aquí llegamos a lo último de esta pirámide social, que son los prisioneros de guerra o los mexicanos que habían cometido algún delito. Chicos, los dejo a todos ustedes cordialmente invitados a participar de nuestra próxima cápsula de historia, en la cual ahondaremos mucho más este contenido de la economía, agricultura y sistema político de los aztecas. Cuídense, que tengan todos ustedes muy buena tarde.